Pizzagate. 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 Pizzagate conspiracy theory. Pizzagate conspiracy theory. UFOs and the Pizzagate conspiracy. A conspiracy theory called Pizzagate. 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 So in one of the emails, John Podesta is talking about pizza. He's Italian and Greek, I mean, you know. Esta es una de esas historias que fue enterrada bajo burlas, memes y la misma frase policía de siempre, teoría de la conspiración. Para algunos, el Pizzagate fue eso, una absurda teoría surgida en internet, mientras que para otros fue la primera señal de que no todo lo que brilla en este mundo es oro. Entre lo verificable, las interpretaciones y lo que nadie quería mirar de cerca, nació una pregunta que sigue abierta 10 años después. ¿Cuántas coincidencias estamos dispuestos a aceptar antes de admitir que algo no encaja? Este es el especial 10 años del Pizzagate. Capítulo 1. El origen. El término Pizzagate nace en Internet, después de la filtración de correos electrónicos publicada por Wikileaks en el año 2016. El foco principal se ciñó sobre John Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton, junto a miles de comunicaciones vinculadas a su entorno, incluido su hermano Anthony Podesta. Según se informó en aquel momento, Podesta habría sido víctima de un ataque de phishing. A partir de ahí, más de 50.000 correos quedaron expuestos ante los ojos de todo Internet. Y como suele ocurrir, los primeros en revisar ese material no fueron los medios tradicionales. Fueron usuarios anónimos de foros como 4chan, Reddit y otras comunidades en línea. Y así comenzó la fiebre. Mensaje por mensaje, palabra por palabra, muchos empezaron a anotar referencias extrañas, especialmente relacionadas con comida, pizza, hot dogs, pasta, queso. Para algunos eran simples conversaciones privadas sacadas de contexto, pero para otros esos términos podían formar parte de un lenguaje en código, vinculado a algo mucho más oscuro. ¿Estás seguro de que esto no podría ser un evento Kool-Aid de Jim Jones? Tekel, por favor, cómete mi rebanada. La oferta de pizza también incluye a los que no podemos ir a la reunión porque estamos acá editando, porque si es así, contá conmigo. ¿Quiénes están hoy en la oficina de Austin que van a querer pizza? Solo tenemos una rebanada y necesitamos saber qué tan fina la cortamos. Asunto: prepárense para el viernes de hot dogs de Chicago. Si conseguimos las mismas camareras, contá conmigo. Creo que, no hace mucho, Obama gastó unos $65.000 del dinero de los contribuyentes en traer pizza y perritos calientes de Chicago para una fiesta privada en la Casa Blanca. Supongo que estamos usando los mismos canales. Asunto: anoche fue divertido. Todavía en la cámara de torturas. Otra pregunta: ¿quieren cenar el 14 de febrero por el día de San Valentín? Asunto: hombre, te extraño. Los próximos 3 meses van a ser más difíciles internamente que en Pekín. Entre 7 y 1600 nada divertido. Espero que estés bien. Sueño con tu puesto de perritos calientes en Hawái. Asunto: queso. Mary y John, creo que deberían avisar cuando cambian estrategias que han estado vigentes durante tanto tiempo. Me di cuenta de inmediato de que algo era distinto por la forma de la caja, y me puse a pensar quién podría haberme enviado algo en una caja cuadrada, y, para mi sorpresa, en lugar de pasta y maravillosas salsas, era una encantadora y tentadora selección de quesos. Delicioso. Estoy esperando el regreso de mis hijos y nietos de sus viajes de vacaciones para que podamos devorarlos. Muchas gracias, espero que ustedes y su pandilla estén bien. Bede, ¿crees que jugaré mejor al dominó sobre queso que sobre pasta? Asunto: Honduras, tal vez, con los dedos cruzados, sacando la vieja pata de conejo de la caja del ático, sacrificaré un pollo en el patio trasero a Moloch's Tree. Asunto: dejaste un pañuelo.
El agente inmobiliario encontró un pañuelo, creo que tiene un mapa que parece relacionado con la pizza, ¿es tuyo? Puedo enviártelo si quieres. Asunto, ¿nuestro viaje? Basta decir que no llegaremos esta noche, lo siento mucho. Tendremos que conformarnos con la pasta que John nos dio en Navidad, realmente lo siento por perdérmela. Asunto, pizza.jpg. Como dijo John, no hay nada mejor que esto. Con el paso de los días, los fragmentos comenzaron a unirse. Nombres, lugares, imágenes y vínculos se fueron acumulando dentro de un esquema cada vez más complejo. Mientras tanto, los más medias no investigaron a fondo el asunto y lo resumieron en una sola frase, una teoría de conspiración ampliamente desacreditada. Pero, ¿realmente fue desacreditada o simplemente fue ridiculizada antes de ser investigada? Capítulo 2. Las primeras coincidencias. Con el paso del tiempo, apareció un correo que llamó especialmente la atención, porque no parecía usar un lenguaje en clave. Al contrario, era directo y sin rodeos. El mensaje hablaba de un servicio de Uber para transportar a Ruby, Emerson y Maeve Lusato, de 11, 9 y 7 años, para que llevaran más entretenimiento a una fiesta. Y quería agregar un par de detalles más. Planeamos calentar la piscina, así que nadar es una posibilidad. Bonnie hará de servicio tipo Uber, para transportar a Ruby, Emerson y Maeve Lusato, 11, 9 y casi 7 años. Así que tendrán algo más de entretenimiento, y seguro estarán en la piscina. Pero, ¿qué clase de fiesta para adultos necesita de niños para aportar entretenimiento? A partir de ese correo, la atención se centró en una de las personas vinculadas al intercambio, Tamara Lusato. Lusato no era una desconocida. Había sido directora de finanzas en la campaña presidencial de Hillary Clinton en el 2018. Trabajó durante años en el Congreso y en la Administración Federal, y también fue jefa de personal del senador Jay Rockefeller IV de Virginia Occidental. Pero el correo no fue lo único que empezó a circular. Los investigadores en línea también señalaron un sitio web asociado a Tamara, conocido como Evis Crib. Según las capturas difundidas en internet, el sitio contenía frases e imágenes extremadamente inquietantes, presentadas como si fueran publicaciones familiares, pero con un lenguaje difícil de justificar. Una de las frases hablaba de una niña llamada Evelyn, la nieta de Tamara, como la futura reina de Estados Unidos. En su sitio también había un enlace a otro blog, dedicado a un bebé llamado Jack, donde había una foto de él como vino al mundo y otra frase que hacía mucho ruido. Versión sin censura de esta foto disponible solo para suscriptores premium. Lamentablemente, el blog terminó siendo privado y muchas de las pruebas circulan únicamente como capturas archivadas. Pero, como ocurre tantas veces en este caso, las preguntas quedaron en el aire y las respuestas nunca llegaron. Capítulo 3. Códigos secretos. Según la interpretación de los investigadores en línea, ciertos correos no utilizaban un lenguaje casual, sino un posible sistema de códigos. Palabras aparentemente inocentes como pizza, hot dog, pasta, cheese o ice cream habrían sido interpretadas como referencias encubiertas a menores, prostitución y abuso. Asunto, Gifan quiere comprarnos pizza.
Marco puede enviarnos la pizza por la que tanto estaba lloriqueando. Respuesta. Estoy en la misma. Respuesta. Ahora mismo mataría por una buena pizza. ¡Qué envidia! Estas asociaciones, por supuesto, no forman parte de un código oficial reconocido, pero para quienes seguían el caso, la repetición de esos términos en determinados contextos no parecía casual. Y ahí apareció un nombre que se repetía una y otra vez en los correos: Comet Ping Pong Pizza. Comet era una pizzería ubicada en Washington, D.C., utilizada en distintas ocasiones para eventos, reuniones y recaudaciones vinculadas al entorno demócrata. A partir de ese momento, la atención se trasladó a su propietario, James Alefantis. Alefantis aparecía mencionado en los correos de Podesta, y para muchos investigadores resultaba llamativo el nivel de influencia que tenía dentro de Washington, D.C. Según algunas publicaciones de la época, llegó a ser considerado entre las 50 personas más influyentes de la capital estadounidense. Pero, ¿cómo podía tener tanta influencia un tipo que es dueño de una pizzería? Hablamos de la capital del país, tierra de políticos, magnates, asesores, empresarios, jueces, lobistas y un largo etcétera. Pero el caso tomó otra dimensión cuando los usuarios encontraron su cuenta de Instagram. Allí comenzaron a circular imágenes que, como mínimo, resultan extrañas. Una de ellas mostraba a un hombre junto a un bebé unidos por un collar amarillo. Pero lo más inquietante, además de las interpretaciones de esta imagen, era el texto que acompañaba la publicación: Chicken Lovers. Chicken Lovers es un término utilizado en el documental de 1994 llamado Chicken Hawk, que se centra en los miembros de NAMBLA, una organización que defiende las relaciones entre hombres adultos y menores. Allí se entrevista a miembros reales del grupo donde justifican sus ideas y su forma de vida. Después aparecieron más imágenes: una cámara de frío acompañada por comentarios inquietantes, un niño con un fajo de euros en la boca, una niña con los brazos atados a una mesa y varias menciones recurrentes a Caris James. Algunos relacionaron ese hashtag con el nombre Little St. James, la famosa isla vinculada al personaje que todos conocen. ¿Prueba de algo? No necesariamente, pero dentro del contexto general, la asociación alimentó todavía más las sospechas. Entre una marea de fotos de bebés y niños se encontraba esta, donde un adulto lleva una remera que, de su traducción al francés, dice "Yo amo el niño", término que echa más leña al fuego. Exponer y estudiar en detalle cada foto sería un trabajo de muchas horas, incluso días. Es solo para tener una idea. En su perfil de Instagram también aparecía una imagen de Marina Abramovich, presente también en la filtración de correos. Pero lo que terminaba de cerrar el círculo de las sospechas fue el perfil de Instagram de Alefantis. En su foto de perfil utilizaba como imagen un busto de Antino, el joven favorito del emperador Adriano, históricamente asociado a una relación pederástica en la antigüedad. ¿Una coincidencia más? Quizás, pero en este caso vas a ver que las coincidencias se acumulan demasiado rápido. Y entonces surge la pregunta de siempre: ¿quiénes eran esos niños? ¿De dónde salían? ¿Y por qué tantas imágenes vinculadas al entorno de Comet Ping Pong parecían abrir más preguntas que respuestas? Capítulo 4. Amistades de poder. Tirando del hilo, apareció otro nombre importante dentro del entorno demócrata: David Brock. Brock
fue un operador político muy influyente y fundador de Media Matters for America, una organización dedicada a monitorear medios y periodistas para detectar afirmaciones engañosas o desinformación. Según los investigadores en línea, Brock habría mantenido una relación con James Alefantis, y ahí el círculo empezaba a cerrarse un poquito más. Media Matters fue financiada en parte por George Soros, otra figura señalada dentro de estas conexiones. Soros también fue uno de los principales donantes del Center for American Progress, fundado, casualmente, por John Podesta. Además, los primeros pasos de Media Matters habrían surgido en una oficina prestada por el propio Podesta. Hillary Clinton asesoró el proyecto en sus primeras etapas, defendiendo la necesidad de construir una nueva ola cultural progresista, y vaya que lo lograron. Pero las conexiones no terminan ahí. Otra figura que comenzó a aparecer fue la Lisette McCovey de Folger, muy cercana a Alefantis y presente con frecuencia en sus interacciones de Instagram. Lisette formaba parte de Innocent at Risk, una organización enfocada en la explotación infantil y la trata de personas, con actividades vinculadas a un orfanato en República Dominicana. También estaba casada con Nate Folger, miembro de una familia conectada con círculos políticos, militares y financieros de alto nivel en Estados Unidos. Todo esto no prueba nada por sí solo, pero ayuda a entender una cosa: James Alefantis no se movía simplemente en el mundo de la pizza y la gastronomía, se movía en círculos de poder. A esto se le sumaba su cercanía con Tony Podesta, hermano de John Podesta y uno de los lobistas más influyentes de Washington, D.C. Tony también aparecía vinculado a Marina Abramovich, la artista autoproclamada relacionada con los famosos correos sobre Spirit Cooking, una performance que muchos interpretaron como ritualística, perturbadora y completamente fuera de lugar dentro de una conversación política. Una vez más, quizás todo fuera casualidad, pero cada nombre lleva a otro y siempre hay niños en el centro. Cada correo abre una puerta y detrás de cada puerta aparecía el mismo patrón: política, dinero, arte extraño, poder y demasiadas preguntas sin responder. Capítulo 5. Comet Ping Pong Pizza. A medida que los investigadores en línea seguían uniendo puntos, había una pista que volvía una y otra vez al mismo lugar: Comet Ping Pong Pizza. A simple vista, era una pizzería extravagante de Washington, D.C., abierta a todas las edades, con música, eventos y una estética alternativa. Pero para muchos, había algo oscuro en el ambiente general del lugar, que no terminaba de encajar. Uno de los primeros elementos señalados fue su antiguo logo. Algunos usuarios lo compararon con un documento publicado por el FBI en el año 2017, donde se mostraban símbolos presuntamente utilizados por depredadores para identificarse entre sí. A pocos metros de Comet también funcionaba Vesta Pizza, cuyo logo fue interpretado de manera similar, y cuando el caso explotó en internet, ese logo fue modificado, lo que alimentó todavía más las sospechas. Cerca de allí también estaba Terasol, un restaurante galería de arte que terminó entrando en la misma red de interpretaciones. Su logo mostraba la mano de un adulto encerrando la mano de un niño, y para muchos se parecía demasiado a los símbolos difundidos por el FBI. En la portada del sitio, además, aparecía una foto con Hillary Clinton. A partir de ahí, las lecturas comenzaron a expandirse. Algunos usuarios analizaron el cartel de Comet,
con sus lunas crecientes, sus estrellas, sus murales, sus flyers y la estética de ciertos shows perturbadores realizados en el lugar. Otros fueron aún más lejos y conectaron esos elementos con simbología ocultista, Baphomet, Moloch y publicaciones extrañas de James Alefantis en su Instagram. ¿Es todo esto una exageración? Tal vez, pero lo que incomoda no era un solo símbolo, una sola interpretación, ni un comentario, ni una sola imagen. Era el conjunto, el todo, la atmósfera, los correos, los nombres, los logos, los eventos, las imágenes y las conexiones alrededor del lugar. Y como si todo esto no alcanzara, apareció otro elemento más. Según los investigadores en línea, en el sitio web de Comet, se detectaron archivos comprimidos que estaban alojados en su servidor y protegidos por contraseña. La pregunta era simple: ¿por qué una simple pizzería tendría ese tipo de archivos en su servidor? Yo creo que no sirve de nada un servidor a una pizzería. Quizás esto no significaba nada, quizás eran archivos comunes, juegos pirateados, material interno o simples restos digitales. Pero dentro de una historia cargada de rarezas, cada detalle, como dije anteriormente, parecía abrir una nueva puerta. Entonces aparece la pregunta que abre y resume este caso: ¿cuántas coincidencias estamos dispuestos a pasar por alto con tal de aceptar la narrativa oficial? Here we are together, and you all are very grateful that you are below a Subway sandwich shop. Yes! And Jerry is known to hang out down here. He likes the world sounds. Tamales. And little boys. And children. I think that was his manager. No. We all have preferences. We all have preferences. Capítulo 6. El tiroteo de Comet Pizza. En diciembre de 2016, la historia dio un giro inesperado. Un hombre llamado Edgar Madison Welch, de 29 años, ingresó armado a Comet Ping Pong con un AR-15 y un revólver. Según la versión oficial, Welch estaba influenciado por teorías que circulaban en internet y quería comprobar por sí mismo si existía algo oculto dentro del lugar. En particular, la supuesta presencia de sótanos o túneles donde, según estas interpretaciones y teorías, se ocultaría o trasladaría a los niños. Ya dentro del restaurante, Welch les dijo a todas las personas presentes que no quería hacerles daño. Les pidió que abandonaran el lugar y comenzó a recorrerlo. Después de aproximadamente una hora no encontró nada. Pero entonces ocurrió el episodio que los medios llamarían el tiroteo de Comet Pizza. Pero, ¿por qué un tiroteo? Porque técnicamente sí hubo un disparo. Welch abrió fuego contra una puerta cerrada, impactando en la cerradura. Fue un solo tiro, dentro de un restaurante ya evacuado. Según los reportes, detrás de esa puerta no había ningún túnel ni habitación secreta, sino una sala técnica donde funcionaban los servidores del restaurante. Y en ese momento apareció una de las coincidencias más extrañas de este incidente. La bala habría impactado directamente en el equipo informático, dañando el disco duro y perdiendo todos los archivos guardados en él. Para quienes cuestionaban la versión oficial, aquello era una casualidad demasiado conveniente. Como si fuera poco, justo el día en que las cámaras de seguridad hubieran sido mucho más que esenciales,
no grabaron nada, ya que se encontraban en tareas de mantenimiento. Cabe destacar que no hubo víctimas. Welch dejó el rifle, salió desarmado y se entregó automáticamente a la policía. Pero a partir de ese momento el caso dio un giro brusco. Lo que hasta entonces circulaba en foros, archivos y comunidades en línea pasó a ser presentados por los medios como un ejemplo del peligro de las teorías conspirativas. Desde entonces, el Pizzagate quedó asociado a una frase repetida hasta el hartazgo, una teoría de la conspiración o fake news ampliamente desacreditada. Welch fue condenado a 4 años de prisión, pero para algunos la historia seguía sin cerrar. Circuló la idea de que su condena pudo haber sido parte de un trato favorable, ya que antes del incidente había enfrentado una situación judicial grave tras atropellar a un menor mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Cabe destacar que Welch era un actor desempleado, hijo de Harry Welch, quien tenía vínculos con medios, antiguos presidentes norteamericanos, militares, entrenamiento en armas de fuego y organizaciones relacionadas con la prevención del abuso y secuestro de menores. ¿Prueba de algo? No necesariamente, pero una vez más, el caso parecía coquetear con círculos de poder y coincidencias muy raras. Y entonces, años después, apareció el último giro de este capítulo. En 2025, Edgar Madison Welch murió durante un enfrentamiento con la policía. Según los agentes, Welch tenía un arma y ellos respondieron en legítima defensa. Y así la historia se cerró, o al menos dejó de tener continuidad visible. Fue toda una cadena y una concatenación de casualidades aleatorias. ¿Fue simplemente un hombre influenciado por locas teorías? ¿O su aparición sirvió para ponerle fin públicamente a una conversación demasiado incómoda? La respuesta, como siempre en este caso, depende de quién mire. Capítulo 7. Todo empezó en Haití. Sin pruebas no se puede acusar a nadie de nada, eso está claro, pero hay algo importante que recordar. Esta historia no empieza realmente en 2016 con la filtración de correos electrónicos. Hay otro nombre que aparece en los márgenes de este entramado, un nombre que no ocupó demasiadas primeras planas, y ese es el de Laura Silsby. Silsby fue fundadora de un refugio para niños. En 2010, después del terremoto que devastó Haití, viajó al país con la supuesta intención de ayudar a reubicar niños huérfanos. Pero la historia tomó otro rumbo. Laura Silsby fue detenida por las autoridades haitianas cuando intentaba salir del país en un autobús junto a 33 menores de edad, con destino a República Dominicana. Con el tiempo se determinó que muchos de esos niños ni siquiera eran huérfanos y todos tenían familias. Podríamos decir que estamos ante un caso de secuestro evidente. Silsby afirmó que su intención era construir un orfanato en República Dominicana, pero las autoridades dominicanas señalaron que no existía una solicitud formal para ese proyecto. El caso incluso apareció mencionado en los correos filtrados, donde Hillary Clinton fue advertida de que una misionera corría peligro en Haití. Esa misionera era Laura Silsby. Y acá vuelve a aparecer otra coincidencia incómoda. República Dominicana era también el país donde funcionaba el orfanato vinculado a Yvette Folger, amiga cercana a James Alefantis. Una vez más, los nombres parecían girar alrededor de los mismos lugares y de las mismas actividades que tienen en el centro a niños vulnerables. Silsby fue condenada en Haití, aunque finalmente
Gracias a su cercanía a los Clinton, sus cargos quedaron reducidos a una simple infracción menor vinculada a viajes irregulares. Pasó algunos meses detenida antes de regresar a Estados Unidos. Tiempo después, cambió su apellido a Laura Geiler y terminó ocupando un puesto ejecutivo en AlertSense, una empresa tecnológica dedicada a sistemas de alertas de emergencia. Alertas masivas trabajando con gobiernos locales, universidades y organismos públicos. Pero esa estructura también brinda soporte a sistemas como Amber Alert, utilizados para difundir casos de secuestros de menores. Quizás todo esto no signifique nada, pero dentro de este caso, la palabra niños aparece demasiadas veces en lugares donde uno preferiría no encontrarla. Y mientras el escándalo de Laura Silsby o Laura Geiler seguía generando preguntas, otra mujer estaba investigando la trata y el trabajo forzado en Haití. Su nombre era Mónica Petersen. Mónica estaba vinculado al Centro contra la Trata de Personas de la Universidad de Denver. En aquel momento se encontraba en Haití, observando lo que ocurría alrededor del Parque Industrial Caracol, un proyecto impulsado, curiosamente, por los Clinton tras el terremoto de 2010 y asociado a la reconstrucción del país. Según sus propias publicaciones y las de personas cercanas a ella, Mónica parecía estar investigando irregularidades relacionadas con trata de personas, explotación laboral, narcotráfico y trabajo forzado, donde, y según los investigadores en línea, los Clinton estaban metidos hasta el moño. Pero lamentablemente tuvo un trágico final, porque el 13 de noviembre del año 2016 fue hallada sin vida en Puerto Príncipe. Su muerte fue catalogada rápidamente como suicidio. La cobertura mediática fue mínima. Nadie prestó atención a esto, además de un montón de cosas sospechosas alrededor de su deceso. Y una vez más, las preguntas quedaron en el éter. ¿Qué estaba investigando exactamente? ¿Hasta dónde había llegado? ¿Y por qué una historia así tuvo tan poca repercusión? Mónica Petersen es una pieza difícil de encajar. Tal vez no conecta directamente con el Pizzagate y pertenece a otra historia, pero aparece en el mismo mapa circunstancial. Haití, niños, poder, silencio y muchas, pero muchas preguntas sin responder. Y cuando uno mira todo el recorrido que hicimos hasta acá, desde los correos filtrados hasta Comet Ping Pong, desde las imágenes extrañas hasta Haití, lo inquietante no es una sola prueba definitiva. Lo inquietante es la repetición del patrón, los mismos temas, los mismos círculos y casualmente los mismos silencios. Todo esto me deja con una sensación extraña, porque cada vez que alguien se acercaba demasiado a ciertas zonas oscuras, la historia se cortaba abruptamente. Capítulo 8. ¿Fue Pizzagate una operación psicológica? A lo largo de este video habrás notado que hablé muchas veces de los investigadores en línea, y lo hice porque en esencia eso fueron, usuarios anónimos revisando correos, imágenes, nombres, símbolos y conexiones que los grandes medios no parecían demasiado interesados en revisar. Pero la duda nunca incomoda, y hay algo que personalmente no me termina de cuajar. Con el tiempo vimos cómo ciertas plataformas como 4chan, Reddit y otros foros podían ser utilizados para plantar ideas, dirigir conversaciones y empujar narrativas desde el anonimato.
las mismas plataformas donde años antes había nacido el Pizzagate. Entonces, la pregunta aparece solita. ¿Fue el Pizzagate un movimiento completamente orgánico? ¿Nació de forma espontánea a partir de los correos filtrados por Wikileaks? ¿O fue, al menos en parte, impulsado, infiltrado o aprovechado por actores que conocen muy bien este tipo de operaciones? ¿Fue una operación psicológica? Es posible, pero cuidado, que algo pueda haber sido usado como operación psicológica no significa necesariamente que toda la información allí presentada sea falsa. A veces, una operación no consiste en inventar una mentira. A veces, consiste simplemente en tomar algo de real, mezclarlo con ruido, empujarlo hacia el delirio y volverlo imposible de investigar seriamente. Y eso es lo que más me preocupa, porque Pizzagate, desde sus primeras etapas, parecía demasiado organizado, demasiado rápido, demasiado útil para todos los conspiradores de Internet. En 2016, empresas como Cambridge Analytica ya demostraban que la opinión pública podía ser moldeada con datos, emociones, perfiles psicológicos y campañas digitales. Recordemos que el grupo de personas que cuestionan los relatos oficiales fue creciendo en Internet y esto Cambridge Analytica lo sabía muy bien. Por eso recopiló toda la información de estos usuarios y sabía que esa cantidad de usuarios era igual a una cantidad considerable de votos. Poco después, en el año 2017, apareció casualmente QAnon, otro movimiento nacido en foros anónimos, mezclando política, filtraciones, promesas, símbolos y una narrativa de guerra invisible, la famosa pelea contra el Deep State. Tomó elementos reales como la corrupción, la depravación de ciertas élites y la desconfianza hacia los medios, y los reorganizó dentro de una historia mayor. Y así, lo que empezó como un archivo incómodo terminó convertido en una herramienta política. Porque cuando una historia entra en la lógica del poder, deja de buscar respuestas y empieza a servir intereses. Y lo que se utiliza como arma en la política partidaria rara vez se investiga hasta el final. Capítulo 9. El final es en donde partí. Todo el material desclasificado en los últimos años parece haber confirmado algo que muchos, mal llamado locos, venían señalando desde hace tiempo. Ellos decían que existían redes, contactos, nombres y comportamientos oscuros dentro de los círculos de alto poder. Y sin embargo, pasaron 10 años y el caso Pizzagate nunca fue investigado como lo ameritaba. Nunca generó un debate serio, nunca incomodó demasiado, tampoco formó parte de la memoria colectiva. Y lo más preocupante de todo es que los principales señalados nunca dieron explicaciones reales. El caso terminó secuestrado por la política, y entre memes, burlas, etiquetas y discusiones partidarias, el interés se diluyó por completo. Porque cuando la política entra en juego, muchas veces se deja de buscar respuestas y se empieza a hacer lo que la política partidaria hace tan bien, que es dividir. Y lo que se divide, tarde o temprano, desaparece. Entonces, quizás la pregunta final no sea solamente ¿qué pasó realmente? Quizás la pregunta sea otra. ¿Qué más tiene que pasar para que empecemos a mirar? ¿Qué más tiene que pasar para que la justicia investigue sin miedo, sin favoritismos y sin obedecer el peso de los apellidos?
Porque si algo claro dejó este caso, no fue una respuesta definitiva, sino una grieta entre lo que nos dijeron que era imposible y todo lo que con el tiempo dejó de parecer tan imposible y se empezó a confirmar. Pero todos los implicados siguen estando allí, haciendo una demostración de su poder y de su impunidad. ¿Hasta cuándo seguiremos así? ¿Y en mano de quiénes estamos?